Hola, buenas tardes. Ok, listo, ahí ya tiene que estar grabando. Entonces dijimos que estamos en la práctica, no es esta, sino que estamos en esto, aquí estamos trabajando en este formulario. En este formulario hicimos esta macro cuando se activa el formulario para cargar los valores que vamos a mostrar en los cuadros combinados. Después hicimos esta otra macro donde programamos el evento change de los cuadros combinados, en este caso el de puerto, para que me actualizara el país. Y esto es básicamente que esté esto disponible acá, ¿verdad? Y que cada vez que se escogía el puerto, pues me desplegara el país. Y la otra parte, pues aquí tenemos precisamente la escogencia de las empresas exportadoras. Entonces vamos a pasar al programar esta otra paginita, que ya sería la instrucción que sigue, que es esta. Profe, disculpe por interrumpirla, pero la respuesta del quiz, ¿cuándo las podríamos ver? Cuando una compañera que tuvo problemas para ingresar al principio me haya enviado el quiz. Profe, no sé si era yo, pero yo ya lo entregué por si acaso. O sea, no sé La si que había otra. tuvo problemas porque estaba actualizando la computadora y no podía. Ajá, sí, bueno. ya lo entregué, entonces por si acaso. Yo te estaba esperando, estabas en tu tiempo. Es que no sabía si había otra, entonces. Ok, no, perfecto. Entonces ya se los voy a enseñar. Porque no quería empezar a explicarlo aquí, que después dijeran, profe, pero ya lo vio todo. Okay. Entonces, déjenme les explico lo del quiz. Este era el quiz, ¿verdad? Teníamos, ya les voy a mostrar. Salen los controles del Zoom para admitir gente, me salen en medio del menú. Entonces, de repente, por ahí es por donde... Profe, ese quiz estaba muy difícil. No, en realidad no. Y es un quiz que ya he hecho, ese quiz particularmente, ya yo lo había utilizado hace varios semestres y no, o sea, estaba bien medido. De hecho, hasta les puedo decir que los asistentes lo hacen y ellos me dicen, profe, si duré tanto tiempo haciendo el quiz y ellos duran, no, 15, 20 minutos, yo digo, si tienen el doble del tiempo, está bien. Esa es la forma de medirlos. Lo que pasa es que acuérdense que les he dicho, esto es de practicar mucho, no es que me vean explicando, no es que vean las grabaciones. Es que ustedes tienen que llegar a la casa y hacer las prácticas desde cero sin ayuda de las grabaciones. Todo lo que no puedan hacer son dudas que tienen. Y ahí es donde deberían venir a consulta para resolver esas dudas. Pero la idea de que practiquen, de que las hagan desde cero en la casa, es que las dudas surjan cuando están haciendo la práctica, no cuando están en la evaluación. Pero si ustedes ven, o sea, realmente, les voy a enseñar, en realidad no estaba tan difícil. Y lo que sí vi con varios es que no me están haciendo el algoritmo. El algoritmo yo les dije, ustedes no me lo tienen que entregar a mí, no es para mí. Pero si ustedes no se ordenan las ideas antes de querer programar, les va a costar mucho más. Van a hacer muchas cosas que no deben, van a perder el tiempo y como no les funciona, pierden más tiempo. O sea, les digo, es gente con mucha experiencia en programación la que puede llegar a empezar a programar desde que ve lo que tiene que hacer. Ustedes no están en ese nivel, definitivamente no. Y aún así quieren llegar a programar sin hacer el algoritmo. Entonces, por eso es que se les complica un poco más. Tienen que hacer las prácticas de cero, les digo, ojalá sin ver las grabaciones. Eventualmente, ¿qué pueden hacer? Bueno, la ven, empiezan a hacerla, tienen una duda, ven la grabación y ya la resuelven. Pero después tienen que volverla a hacer hasta que lo tengan sin duda o como les digo, vienen y yo les explico. Pero la gente que viene a consulta nuevamente es muy poca. Entonces, claro, si ustedes no realizan las prácticas desde cero en la casa, no pueden pensar en que les va a ir bien. Esto requiere mucho tiempo, yo se los dije, mucha práctica. Y se los había dicho antes, si Excel corriente requiere que practiquen más la programación. Si ustedes no practican eso, no les va a ir bien. El quiz era esto, una función solicita mes. Aquí empezando, ¿verdad? No necesitaban un parámetro. ¿Por qué? Porque el mes decía que se lo tenían que solicitar al usuario. Aquí está con el input box, ¿verdad? Nos acordamos que el input box es una función que devuelve un valor string, así que yo lo asigno de una vez a una variable que es de tipo string.
En este caso, yo puse en esta solución que de una vez me lo dejara en un número, pero ustedes podrían haberlo dejado aquí en mes y comparar el número, podrían haberlo hecho así, ¿verdad? Voy a ponerlo aquí para que lo vean, que es otra forma, que no es que está mal. Acuérdense que hay varias formas de hacer esto. Si mes es igual a 8, ven, entonces decir, nombre mes es igual a agosto, por ejemplo. Eso lo podrían haber hecho así también. Y está bien. Pero bueno, digamos, en este caso, en esta solución, yo lo utilicé con el select case y entonces yo le ponía el número del mes y yo veía, yo le puse para todos los meses aquí, a ustedes tampoco se los estaba pidiendo, ustedes lo podían poner desde el 8 hasta el 12 y obviamente tener la parte de error. Entonces yo asigno el mes que corresponde a una variable de memoria y después activo la hoja y en la celda B2 de la hoja resumen escribo el nombre del mes. Y además devuelvo el nombre del mes porque es una función que devuelve un string. Okay. Lo que yo creo que estaban equivocándose es que estaban en la celda, estaban tratando de utilizar la función, pero bueno, digamos que esto era lo primero. Vean que esto no es difícil, esto es parte de lo que hemos hecho. Aquí, como les digo, podemos utilizar el if o el select case, es un condicional. Piden un valor, comparan y a partir de esa comparación, pues entonces deciden cuál es el valor que hay que devolver. La segunda era la del resumen. Entonces, en la del resumen lo que había que hacer era, primero, utilizar la función solicitar mes para pedirlo, ¿verdad? Entonces, yo ejecuto esta función desde acá. En este caso, esta es una subrutina. Esta ya no iba a ser una función. Si el nombre del mes fue error, entonces yo tenía que decirle, ok, hubo un error en el número del mes seleccionado, no es un mes, entonces no puedo procesarlo. Si era cualquier otro valor, entonces yo tenía que venir a procesamiento. ¿Qué es el procesamiento? Yo tenía que venir a la hoja ingreso de facturas. Ahí tenía que leer todas las facturas, de la fila 3 a la 678. Y como en la columna B está el mes, yo tenía que revisar si este mes es igual al que me devolvió aquí. Es decir, si yo le escribí 8, me devolvió agosto. Entonces yo tengo que comparar si lo que hay en la columna del mes, en esta celda, es igual a agosto. Si era igual, entonces yo tenía que ver cuál era la categoría y dependiendo de la categoría la sumaba en una variable de memoria que yo tenía una para alimentación, una para alquiler, una para combustible, una para mantenimiento, una para materiales y una para transporte. Y lo que hacía es que le sumaba a ella lo que había en la columna F, que es donde tenía los montos. Ahí leía entonces todas las filas y ya cuando terminaba lo que hacía es que iba a la hoja de resumen y en la celda B4 escribía lo de la alimentación, en AB5 lo de alquiler, en AB6 lo de combustible y ahí cada una. Y al final le ponía el mensaje. 2 macros. Los ciclos que hemos visto de lectura de la fila 3 a la 678, condicionales que también hemos visto. Yo no les puse a hacer ningún cálculo exorbitante ni nada. O sea, yo les digo, ahora créanme que no es tan inusual que sientan que eso fue muy rudo, porque el primer quiz es donde se dan cuenta de cuánto saben y cuánto no. Porque es donde tienen el tiempo medido para resolver esto y donde empiezan a surgir un montón de dudas, es parte de todo este asunto. Tienen que prepararse mejor. De hoy en 15 vamos a tener otro quiz de laboratorio. En el otro quiz vamos a trabajar con formularios, entonces tienen que hacer las prácticas. Tienen que ir a resolverlo todo. Resolver. Como les digo, no es que si tienen una duda ven la grabación y lo que dice la grabación, entonces lo hacen y ya. Es que mientras ustedes no entiendan por qué se hizo así, mientras a ustedes no se les ocurra por qué se hizo así, ustedes no están dominando la materia. Entonces tienen que pensar, o sea, ya entiendo por qué y si ustedes lo piensan, entender por qué se toma esa decisión de incluir esa estructura de programación o de por qué comparar
cómo pasarse de hoja, cómo acceder a una celda, ese tipo de cosas tienen que saberlas. Una cosa es ver a alguien hacerlo y copiarlo y otra cosa es que ustedes lo hagan. Y esa es la parte donde necesito que ustedes trabajen. Por más que yo les trate de explicar, mientras ustedes no las traten de resolver de cero, no van a lograr aprenderse esto. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenían que hacer. Estas dos macros eran las que tenían que incluir ahí. Como les digo, es asignar valores, ciclos que hemos visto, condicionales que hemos visto. Acceder a celdas también hemos visto. Todo esto se ha trabajado, se ha visto en la clase. Entonces es eso, como les digo, saber cuándo utilizar qué cosas. Y eso solo la práctica lo da. Vamos entonces, volvemos con la práctica en la que estábamos. Y entonces, ok, lo que me dice ahora, aquí ese es el quiz, la práctica. Es esta. Ya hicimos lo del Activate, ya hicimos lo de eso. Entonces me dice, genere una macro en el evento After Update del control precio por kilo TXT. Entonces, precio por kilo TXT está aquí. Es este que tenemos acá. Entonces, ya ahí, damos doble clic. Por defecto, los cuadros de texto tienen el change, que es el que, acuérdense, el evento que sucede cada vez que se cambia el contenido. Si me están diciendo que en el After Update, entonces es el evento que sucede, cuando yo estoy en un control y, bueno, el usuario está en un control y se pasa con el cursor o con el tab de alguna forma a otro control. Entonces, este es el que vamos a programar. ¿Okay? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Entonces me dice, primero verificar si los datos incluidos en el control precio por kilo y en el control peso neto corresponden a valores numéricos. Entonces, habíamos dicho, tenemos para este tipo de situaciones aquellas funciones integradas de Visual Basic con las que yo les puedo mandar un valor y ellas me van a decir si es un número, si es nulo, si es una fecha, etc. Entonces, en este caso, yo necesito saber si son valores numéricos. Como necesito saber si son valores numéricos, entonces voy a hacer la comparación de los dos, porque necesito que los dos sean números, tanto el precio como el peso. Entonces, tengo que hacer una comparación de los dos. Entonces, me vengo por acá y yo vengo y le digo, ok, sí. No voy a hacer el pseudocódigo porque estamos atrasados. Esta práctica teníamos que terminarla la semana pasada. Y entonces voy a ir haciéndolo acá explicándolo. ¿Okay? Si el precio por kilo, el contenido de ese control es numérico, entonces utilizo la función isNumeric. Y la uso así, isNumeric, y entre paréntesis pongo qué es lo que voy a evaluar. Lo que voy a evaluar es el contenido de este cuadro de texto. Entonces le pongo precio por kilo TXT y como es el contenido, la propiedad value. Ahora, yo necesito, como les digo, que tanto el precio como el peso, que los dos sean numéricos. Porque a final de cuentas, yo multiplico el peso por el precio para tener el valor total de la carga. Eso es lo que voy a hacer al final, una multiplicación. Entonces, como necesito que los dos sean numéricos, tengo que unir esta revisión con un operador lógico AND. Acuérdense que habíamos hablado, el AND es el I, es cuando yo digo, si se cumple esto y esto, las dos tienen que ser verdaderas. En este caso, es que yo tendría que ir a verificar, ¿verdad? Bueno, tengo que verificar eso, perdón, para poder garantizar que puedo hacer la multiplicación después, ¿ok? Entonces, con isNumeric, yo me voy a fijar si esto va a ser verdadero, si este contenido lo puedo convertir a un número. Sigue siendo un texto, pero lo puedo convertir a un número. Y también este lo puedo convertir a un número. Entonces aquí me dice verificar si corresponden a valores numéricos. En caso afirmativo, si los dos corresponden a un número, entonces se deben multiplicar los valores numéricos
y asignar el resultado al cuadro de texto llamado valor txt. ¿Ok? Entonces, tengo que multiplicar estos dos, en este caso, y asignarlos a valor txt. Asignarlo significa que a valor txt punto value, es el contenido del cuadro de texto, yo le voy a asignar. ¿Qué le voy a asignar? El resultado de la multiplicación del precio por el peso. Como es una multiplicación, tienen que ser los números. Y acuérdense que estos que tengo aquí en los cuadros de texto son textos, son valores de tipo string. Entonces, para convertirlo, yo puedo usar la función val del precio y eso lo multiplico por la función val del peso. ¿Ok? Entonces ahí tengo la multiplicación. Los dos son números, hago la multiplicación y el resultado lo dejo en el cuadro de texto. Ahora me dicen, caso negativo, se debe desplegar un mensaje al usuario que indique que tanto el precio por kilo como el peso de la carga deben corresponder a valores numéricos. ¿Ok? Entonces tengo que enviar el mensaje si no se cumplió la condición. Eso significa que utilizo el else, porque no se cumplió la condición. Pongo el mensaje, el precio por kilo y el peso deben ser valores numéricos. Digamos que lo pongo ahí. ¿Okay? Ahí está el mensaje. Y entonces me dice, y asignar el valor 0 al control valor txt. ¿Sí, Jocelyn? Profe, ¿puede explicar otra vez lo del val? ¿El val o el value? El val, lo que se hizo para multiplicar. Esta función lo que hace es que toma esto y lo convierte en un número. Me devuelve el valor numérico. Porque acordate, vamos a ponerlo aquí, voy a ponerlo en comentario para que no me empiece a poner errores. En el cuadro de texto yo escribo 113 y para ella es esto. Es un texto con un 1 y un 3. No es un número. Entonces el val, cuando yo hago val de esto, el resultado es un número. Profe, y Este digamos, número sí lo puedo multiplicar, el texto no. es un texto porque está entre comillas. Porque está en un cuadro de texto en el formulario. Esto es un cuadro de texto, como su nombre. Lo que esté ahí es un texto. Entonces sí tengo que convertirlo para poder hacer la multiplicación. ¿Ya? Ok, listo. Perfecto. Entonces por ahí tengo esto. Entonces ahora lo vamos a probar. Vamos a ir a ver acá. Si yo escribo esto, me va a decir precio por kilo, tiene que ser valor numérico, ¿ok? Entonces yo escribo 15. En este caso, como peso neto vale 0, pues entonces igual el valor va a ser 0. Digamos que yo aquí le pongo 10. Tengo que venirme aquí porque este es el que estoy programando, ¿verdad? Estoy programando precio por kilo. Entonces acá yo le doy, digamos, otra vez 15 y aquí ya me calculo el 150. Hizo la multiplicación de los valores numéricos de este cuadro de texto con este cuadro de texto. Si yo aquí lo vuelvo a cambiar, ahí me lo hace. Vuelvo a escribir una letra, me vuelve a poner esto. Y entonces, como escribí, me deja el valor total en 0 para que no haya problemas aquí de que la información no sea coherente. Me está dando error. 424. No me sé los errores. Dice que se ha producido el error 424 en tiempo de ejecución y que se requiere de un objeto. Necesito verlo. Voy. Le di depurar al error y... Ojo, pusiste peso neto text. Le pusiste una E. Ah, ok.
ahora sí, la verdad. Ok. Gracias. Voy. Ok. Vamos entonces y seguimos. Ahora lo que me dicen las instrucciones, que es lo que tiene lógica, ¿verdad? En realidad, lo que yo quiero es que me haga el cálculo cuando cambio este valor o cuando cambio este, cualquiera de los dos. Entonces, en el peso neto, también debería ser la misma programación, ¿verdad? De que si me cambian el peso neto, también me fije que los dos sean números, y si los dos son números, que actualice el valor, valga la redundancia, de valor TXT. Entonces, yo lo que hago en ese caso es que voy a copiar esto exactamente igual. Ahora voy a decirle, esto es en precio por kilo, lo voy a hacer también en peso neto. Entonces me vengo a peso neto, aquí busco el after update porque también es en ese mismo. Y aquí voy a copiar la macro. En este caso no tengo que cambiar nada. ¿Por qué? Porque estoy usando también el precio por kilo y el peso neto, ¿verdad? Igual que en esta. Si los dos son numéricos, igual los convierto en números y hago la multiplicación. Y si no, pues igual pongo el mensaje y le asigno 0. Entonces, en este caso no tengo que hacer absolutamente ningún cambio. Lo que sí necesito es que estén programados los dos para, como les digo, vieron que en el primer caso, cuando lo estaba ejecutando, si yo cambiaba el valor del peso, no cambiaba el del valor, solo cuando estaba en el precio. Entonces, ya teniéndolo en esos dos eventos, entonces yo aquí vengo y digo, ok, aquí pongo 15, en este caso va a ser 0 porque todavía vale 0, pero ahora cuando yo cambie a 2, ya ahí me lo cambio. Si yo digo aquí, no era 2, era 20, pues ahí está 300 y aquí también. Entonces vean que en cualquiera de los dos que cambie, va a hacerme la corrección. Me va a actualizar esto y me va a dar los valores, porque está programado en los dos cuadros de texto. Esa es la idea. Entonces, vean que así es como yo tengo que ir viendo cómo quiero yo que funcione el formulario para ir detectando dónde tengo que hacer la programación, en cuáles objetos y en cuáles eventos. ¿Ok? Eso ahí. Vamos ahora con la que sigue. Entonces es la C y bueno, en la D, ahí como les digo, genere la misma macro, ¿verdad? Pero empezó. Profe, no me Ajá. está dando el resultado, perdón. No importa. Dame para ver. Puedes ejecutarlo para ver por qué dices que no te da. No sé. Vamos a ver la programación, una cosita. Vamos a ver allá. Voy. Tenés que cerrar el formulario. Ok. Vamos a verla. Va. En exportaciones era, ¿verdad? Sí, ahí en el formulario, darle doble clic al formulario. No, al que ya tenés ahí desplegado. ¿Ese? ¿La ventana? No, el formulario. El que ya tenías ahí abierto, el formulario. Sí. En formularios, dale doble clic. Ah. Ahí en exportaciones y ahí en cualquier parte del formulario, dale doble clic para acceder a la programación. Dale, donde dice user form, el combo que hay aquí, desplega la lista, porfa. ¿En dónde, profe? El cuadro combinado que tienes ahí arriba, donde dice user form.
Y ahí tenés precio por kilo TXT y peso neto TXT. Ok. Ya. Precio por kilo TXT. Pues en realidad no sé por qué no te está funcionando. Venite a... Hagamos una cosa más bien. Se lo envío por correo. No, dame para solicitar el control. Un momento. Ya, ok. Vamos a poner acá. Vamos a ejecutar aquí. Esta es la de precio por kilo. Ahí yo lo sigo. No te lo está aceptando. Este es 20. Ok. Ya quiero saber por qué es. Vamos a ver. Vos le pusiste el valor. Déjame ver. Ok, acá no le pusiste ningún valor. La vez pasada le habíamos puesto a todos estos controles el valor 0. Y eso estaba así. Entonces, tal vez es por eso que como siempre había uno que no tenía valor, entonces por eso te sacaba el error. Vamos a ver si ahora llega. Entonces acá lo ejecuta. Ahí sí lo ejecutó, ¿ves? Porque no tenía valor. Es que dentro de las instrucciones que hicimos la vez pasada, una era asignar el valor 0. Ok, está bien. Cuando está vacío, obviamente, como un peso neto estaba vacío, peso neto no es un número. Nulo, y un nulo no se puede convertir a número. Entonces, por eso es que estaba fallando. Ok. Ok, gracias, profe. Ok. Seguimos por acá. Vamos a ver, aquí entonces teníamos este otro, habíamos visto los botones de alternar, que ahí teníamos uno que le habíamos puesto, bueno, ahora se los enseño. La idea es esto. El botón perdón, que se llama estado TGG, habíamos dicho que los botones de alternar tienen 2 estados y tienen una propiedad triple state en la que yo puedo poner un valor intermedio. Entonces tenemos el falso cuando no ha sido presionado el botón, el verdadero cuando está completamente presionado el botón y un valor que es nulo cuando está como a la mitad, que es el tercer estado permitido. Entonces me dice que haga esto. Si el valor es falso, el texto tiene que decir pendiente, que es el estado de la carga. Si el valor del control es nulo, que es el estado intermedio, vamos a ponerle en tránsito al texto. Acuérdense que el texto es el caption, la propiedad caption de cada uno de los controles. Y si el valor es verdadero, es decir, si está completamente estripado, le vamos a poner el caption entregado. Entonces, esto se hace en el botón que se llama estado TGG y en el evento change. Entonces vamos a ir. Este es el botón, por si no se acuerdan, ¿verdad? Acuérdense que aquí podemos buscar los nombres para encontrar los controles y aquí siempre nos dice cuál tipo de control es. Entonces, vamos a programarlo. ¿Ok? Ahora, por defecto, los botones, y el botón de alternar no es diferente, el evento que tiene para programar es el clic. El clic, pongan atención a eso porque es importante. Me va a funcionar siempre y cuando yo solo tenga 2 estados en este botón. El falso
que es cuando no está presionado, y el verdadero. Cuando tengo el triple estado, entonces el clic no me detecta ese cambio al estado medio. Entonces, como no me lo detecta, yo tengo que utilizar el evento change. ¿Ok? Por eso es que en las instrucciones me dice que es el change. Porque el clic, como les digo, me entiende de falso a verdadero y de verdadero a falso. Pero el cambio que hace para el nivel nulo, el estado nulo, no lo entiende. Entonces no me va a funcionar. De manera que aquí, como tengo los tres estados, voy a trabajar en el change. Entonces, los botones dijimos que tienen valores booleanos. Entonces, si es verdadero, está completamente empujado, entonces yo le pongo que si estado TGG, punto value. No tengo, bueno, esto podría ponérselo, ¿verdad? Es verdadero. No está mal. Sin embargo, como este control tiene ese valor en este, puede tener ese valor que es verdadero, entonces no es necesario. Yo lo puedo dejar así. Cuando es verdadero, dijimos que el texto que va a aparecer ahí es que la carga fue entregada. Entonces yo le digo que a este mismo control, estado TGG, al caption, que es el texto, le voy a poner entregada. ¿Okay? Tengo una segunda opción, que es el valor intermedio y que es cuando estado TGG es nulo. Entonces, yo no puedo poner estado TGG igual a null, sino que utilizo, como acabo de usar el isNumeric, pues una función parecida, pero le pongo isNull. Entonces, yo aquí digo else if, si no se cumplió que era verdadero, entonces yo aplico isNull de estado TGG.caption. Punto value. ¿Ok? En el caso de que sea nulo, es ese valor intermedio, entonces el texto que queremos que aparezca va a ser en tránsito. Y si no, no es ni verdadero ni es nulo, entonces el texto que queremos que aparezca va a ser pendiente. ¿Ok? Entonces acuérdense, aquí entonces utilizo isNull para verificar si este control es nulo. Lo vamos a ejecutar y entonces es esto aquí, pendiente, le hago clic, va a cambiar al estado nulo, el estado intermedio que me debería poner en tránsito, y de en tránsito pasa al completamente empujado, que sería entregada. Y de entregada, del verdadero, vuelve a pasar al falso. Ese es el ciclo. Está en falso, nulo, verdadero, y vuelve a empezar en falso, nulo, verdadero. Así es como va rotando. Y entonces vean que aquí entonces el usuario puede llegar a decir, ok, esta carga está en tránsito. Entonces, como está en tránsito, cuando la registremos, vamos a registrar esto. ¿Ok? Entonces, eso es con este botón. Vamos a ver ahora. Me dice en el evento click del control registrar BTN, edite una macro que almacene los datos del formulario. Todo lo que tengo en las dos páginas del formulario lo voy a trabajar de manera tal que lo voy a escribir en la página exportaciones. Es decir, lo que tengo en el formulario, voy a venir aquí a exportaciones y voy a escribirlo. ¿Dónde voy a escribirlo? En la primera fila vacía. Es decir, el que sigue debería estar aquí, en la fila 73. ¿Ok? Tengo algo que no me deja seguir. Ya. Ok. Entonces, en la columna A, tengo que escribir la fecha, en la columna B, el puerto, en la C, el exportador, en la D, el peso neto, en la E, el precio,
en la F el valor y en la G tengo que escribir entregada, en tránsito o pendiente, dependiendo del valor del botón de alternar. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, tengo que activar esta hoja para que sepa que aquí es donde voy a escribir. Así que la activo. Tengo que identificar en cuál fila voy a escribir. Como aquí voy a empezar a registrar muchas cosas, ¿verdad? Se supone que aquí vamos a registrar todas las cargas, pues entonces yo debería calcular automáticamente esa fila. Y el cálculo automático es con lo que habíamos visto antes, ¿verdad? Del active sheet, .sales, rows, .count, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo que me da es la última fila con datos. En este caso sería la 72. Entonces yo a eso le puedo sumar 1 y al sumarlo ya tengo la primera fila vacía. Así que tengo eso ya determinado, cuál es la fila, empiezo a copiar los valores de los cuadros, perdón, del formulario en cada una de las columnas, accediendo a las celdas mediante el objeto range. En este caso, tanto el peso, el precio y el valor total son valores numéricos. Entonces, igual yo tengo que convertirlos en un número cuando los voy a escribir en la celda, porque acuérdense nuevamente, en el cuadro de texto tengo un texto. Entonces, cuando yo lo voy a escribir aquí, tengo que convertirlo en número para que lo que se escribe en la hoja sea un número. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a escoger aquí el botón registrar. En el botón registrar, hay en el evento clic, que es el que sale por defecto, y ahí lo tengo. Entonces, dijimos que tengo que establecer cuál es la fila en la que voy a escribir. Yo no sé cuál es, la voy a calcular. Como la tengo que calcular, eso es una variable de memoria. Entonces, al ser una variable de memoria, voy a poner fila. Sí, Jocelyn. Profe, ¿por qué ahí ahora se mantiene el clic y no se cambia? Bueno, usted dijo algo sobre que había que cambiarlo por algo del No, clic. es que depende del control. En el caso del botón de alternar, que es este, les dije que le había que cambiarlo al change, porque el botón de alternar, cuando tiene 3 estados, porque con el clic solo se entiende de falso a verdadero y de verdadero a falso. Entonces me deja por fuera el estado nulo. Pero por eso tienen que tener claro que cambian las propiedades y eventos dependiendo del tipo de control. Eso era en un botón de alternar. Este es un botón de comando. Y en el botón de comando, que es este, yo quiero que cuando me hagan clic aquí, se ejecute. Entonces es en el clic. ¿Ya? Ya. ¿Te queda clara? Sí, Claudia. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces acá les decía, yo necesito ese valor. Como lo tengo que calcular, necesito la variable de memoria. Entonces, dijimos, lo primero que hago es garantizar que voy a escribir en esta hoja. La única forma que tengo de garantizarlo es que yo la active. Se llama exportaciones. Entonces, yo vengo y pongo worksheets, exportaciones, y le digo que se active. Activate. ¿Ok? Así que ya estoy ahí. Ya puedo ir a calcular cuál es la primera fila vacía. Entonces yo le digo a fila vacía, le va a asignar y ponemos toda aquella función, ¿verdad? Que ya yo les había explicado. De la hoja voy a trabajar con las celdas. En las celdas lo que voy a hacer es ir a contar las columnas, perdón, las filas, en este caso de la columna A, que es la que tiene la fecha, que es un campo que es obligatorio. Cuando ya tengo eso, digo, me voy a ir hasta el final de la hoja, hasta la última fila posible, voy a subir, por eso le pongo XL Up, hasta encontrar una celda con datos. Cuando la encuentro, devuelvo el número de la fila. Ahora, esta es la última que tiene datos. Si a eso le sumo 1, ya tengo la primera fila vacía. Acá va a venir, en esta, va a ir hasta abajo, va a venir a subir, va a encontrar la 72, es la última con datos, le sumo 1 y ya estoy en la fila 73 y ahí tengo la hoja en la que tengo que escribir. Zahira. Sí, profe, no expliqué, no entendí eso del +1.
Es lo que les estoy diciendo. O sea, si yo no le pongo el +1, Pero es que yo lo entiendo a que se va a la última fila y después se lee la exactamente. penúltima. No. Que esta es la última fila con datos, la 72, ¿verdad? La estás viendo. Ujú, ujú, Lo que me devuelve es el número de fila, la 72. Si yo al número ujú. de fila le sumo 1, ya tengo la 73, que es la primera vacía. Si le resto, más bien Ajá. se viene la 71. Sí, es que como lo de Excel Up, pensé que era para arriba, que se Ah, no, movía. viene y me devuelve el número de la fila, Ujú, que es esta. Entonces le sumo para quedar en esta. ok, Listo, aquí. gracias. Así que tengo eso, entonces ya voy a venir a escribir. Entonces ahora le voy a decir, ok, dijimos que en la columna A vamos a poner la fecha. Entonces yo le digo, ok, en la columna A ya tengo la hoja porque aquí la había puesto. Ahí ya. Con el trim, ¿verdad? Eso lo mantenemos. Esta vez, cuidado, aquí es fila vacía la que estamos usando. En el contenido voy a poner ¿qué? Lo que yo tenga en fecha txt.value, que ese es el cuadro de texto que está en el formulario. ¿Okay? Ahora, en la columna B, para la misma fila, yo voy a escribir el puerto, si no me equivoco. Sí, el puerto. Entonces, ¿dónde tengo la información del puerto? En el control que se llama puerto CMB, en el contenido, obviamente. Siempre voy a poner el punto value. En la columna C, lo que tengo que escribir es el nombre del exportador. Y ese lo tengo en exportador CMB. Después seguía, siempre se me olvida si es peso, el peso sí. Entonces, como ahí sigue el peso, entonces en la columna D voy a escribir el peso neto. Y aquí es donde les digo, el cuadro de texto tiene un texto y yo quiero escribir en la hoja un número para que mantenga el formato y demás. Entonces le pongo el val para convertir el número del control peso neto. En la E voy a poner lo que es el precio por kilo, que lo manejo exactamente igual. Voy a aplicarle la función val para que me ponga el valor numérico. Y en la F voy a poner el valor de la carga, que esa también es un número. También le aplico entonces la función val para guardarlo como número, en este caso de valor txt. ¿Okay? Esas son las que tenemos ahí. Y por último, en la G es donde vamos a poner el estado. Dijimos, depende del valor que tenga el botón, el valor que le vamos a poner a la celda. Entonces, tengo que hacer un condicional parecido al que hicimos para cambiar el caption. Yo llego y digo, bueno, sí, estado TGG, que en este caso es verdadero, cuando lo pongo así, entonces, si es verdadero, en G, yo voy a escribir entregada. Ese es el valor. Si no, voy a venir igual a revisar si es nula. En cuyo caso, a esta misma, vean que aquí, como es un condicional, solo una vez va a entrar dependiendo del valor de este botón. Entonces, no es que se repiten varios valores para la misma celda. Aquí en este caso, yo pondría en tránsito. Y si no, entonces le voy a poner que está pendiente. Y esta es la forma en la que estoy escribiendo valores en la hoja de Excel.
Ya por último, aquí me dice, al finalizar la macro, debe desplegar su mensaje al usuario, indicando que el registro de datos fue exitoso. Entonces yo le pongo acá, datos registrados. ¿Ok? Entonces, si yo ejecuto esto, para que vean cómo va a quedar. Entonces yo llego aquí, le pongo, bueno, voy a escoger un puerto, digamos que es Frankfurt, ¿ok? Bueno, yo no sé por qué pone ahí Francia, no importa. Aquí vamos a escoger cualquiera, no sé, Ciudad Anónima Cerrada Agropackers. Vamos a poner la fecha de hoy, 2020, 10/22. El detalle de la carga, vamos a decir que el precio por kilo son 5, que son 20 kilos, 100, y digamos que está en tránsito y le voy a decir registrar. ¿Ok? Ojo que me cambió porque ahora la hoja activa es la de exportaciones. Yo le voy a dar a aceptar, voy a cerrarlo y entonces cuando me vengo a revisar ahora mis exportaciones, vean que aquí tengo en la fila 73 la que acabo de incluir. Con estos valores, vean que me los guardo como número, estos 3 de acá, columna D, E y F, porque le puse el val, si no me lo hubiera guardado como un texto. Y aquí me puso el valor en tránsito porque así estaba el botón de alternar. La próxima vez que lo ejecute, va a almacenar datos en la 74 y luego en la 75 y así sucesivamente. Entonces yo garantizo con este cálculo automático de la fila vacía que no voy a caerle encima a otro registro que ya yo había guardado. Para terminar, vean que en el último, en el salir, me dice que incluye instrucciones para salvar el archivo y descargar el formulario de la memoria. Vamos a hacerlo para que quede ahí en la grabación. Perdón. Entonces, aquí en salir es el clic, porque igual es un botón de comando. Entonces, cuando me hagan clic ahí es cuando quiero que se ejecute. Salvo el archivo y entonces utilizo este objeto. Acuérdense que siempre que esté hablando del archivo en el que está la macro es this workbook. Y como este botón está dentro del formulario que voy a descargar, le pongo el onload con mi. Entonces, donde yo ejecuto esto, cuando le dé salir, salva el archivo y cierra el formulario. ¿Ok? Ya con eso terminamos esta práctica. Ahí está. ¿Preguntas, dudas? Profe, ¿podría regresarse a la función que es userform/activate? Esta. Sí, es para revisar algo porque me dice que... Ah, ok. Es que ahí, digamos, hay un for fila 3, tu última, y otro for fila 2, tu última. Y cuando lo voy a ejecutar me dice de que ya usé la función for una vez y sé que no lo puedo usar otra Probablemente vez. te falta este next. Tienes razón. Okay. Porque entonces cuando yo estoy con un for no podría utilizar las mismas variables en dos for que se estén ejecutando al mismo tiempo. Entonces, como no tenías el next, está ejecutando este y dice, no, pero este valor ya lo tengo en el primero. Sí, ahora sí ya. Ya me Ok, corre. perfecto. Gracias. ¿Alguien más? Profe, ¿puede subir un momento a lo que estamos en lo anterior? Esta, registrar. Sí, gracias. Ya son las 4:53. Entonces vamos a terminar acá. Si quieren, nos vemos a las 5:10 en la sesión teórica. 5:15 si quieren, porque ya sé que están cansados. Yo lo entiendo.
Entonces hagámoslo así, pero entonces seguimos de las 5:15 a las 7 para no perder tiempo de la parte teórica, pero para que tenga mayor descanso ahora. ¿De acuerdo? Está de acuerdo, profe. ¿Saben, profe? Ok. Entonces, si quieren Oye, pueden profe, irse Ajá. una pregunta es que yo hace unos días le envié un correo con respecto a las dudas del examen, ¿verdad? Y usted me dijo que le escribiera al asistente, entonces le escribí y no me ha contestado. ¿Todavía no te ha contestado? No. Y se lo mandé hace como, no sé, el día que le escribí, no me acuerdo cuándo fue, pero fue hace poco. Ya le digo, se lo envié el domingo, no me ha contestado. Ok. ¿Cuál es su nombre, perdón? Jimena Carballo. Jimena. Ok. Está bien, ya le voy a poner un mensaje a él. Ok, Profe, bien. una preguntita. Gracias. ¿Ah? Es que yo también le había escrito al asistente, pero desde el viernes pasado y no me ha respondido el correo. Y a usted, bueno, usted me había mandado lo del quiz teórico y respondiéndole a ese correo yo le había hecho la consulta Sí, que... yo le volví a decir a él. Voy a Ah, preguntarle también entonces, porque yo le perfecto. reenvié tu correo a él y le dije, porfa, contestarle, pero ya le voy a hablar. Daniela, ¿verdad? Sí, Daniela Jimena, Amarilla. Gracias, profe. Jimena y Daniela, ok, está bien. Voy a cerrar aquí entonces, chicos. Bueno, gracias. Ok.